Bueno, me avisas. Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el mesón número 4 del Laboratorio de Alimentología, sección lunes y miércoles 11:00. Y hoy les vamos a hablar del complejo teniasis cisticercosis. Los integrantes del grupo son Rosia María Lemus, Valeria Jacqueline Videa y su servidor José Ramón Solano. Siguiente. Las enfermedades parasitarias se han convertido en un gran reto para la salud pública a nivel mundial, debido a diversas causas, entre las que se encuentran la inocuidad del agua, alimentos, determinados hábitos culturales, así como problemas relacionados con el saneamiento ambiental, entre otras causas. La infección causada por Taenia solium, conocida como complejo teniasis cisticercosis, en sus siglas CTC, es una helmintiasis endémica de países en vías de desarrollo, considerada un problema de salud pública mundial. Siguiente. Como objetivo general tenemos aportar conocimientos sobre el complejo teniasis cisticercosis, así para poder encontrar nuevas medidas de prevención ante esta enfermedad. Como el objetivo específico número 1, tenemos conocer sobre su ciclo biológico, y con el objetivo específico número 2, tenemos informar sobre los cuidados y riesgos que conlleva este complejo. Siguiente. Complejo teniasis cisticercosis. La teniasis cisticercosis es causada por la Taenia solium, que tiene como hospedero intermediario al cerdo y la Taenia saginata, cuyo hospedero intermediario es el bovino, que son las vacas, aunque se han identificado como intermediarios otras especies de animales. Estos parásitos invaden el medio ambiente externo cuando las heces fecales del hombre y animales infectados son depositadas y disecadas con el transcurrir del tiempo. De esta forma, los huevos, al ser liberados, permanecen cerca de las deposiciones y son dispersados por las lluvias, el viento o agentes mecánicos que pueden llegar a contaminar el agua de consumo y alimento de hombres y animales. Otras vías de contagio pueden ser el consumo de carne semicocida, aunque la vía más probable es el inadecuado lavado de frutas y vegetales, sobre todo si estas han sido abonadas con residuos sólidos. La prevalencia exacta es desconocida, pero estudios de cero prevalencia han permitido documentar que millones de personas que viven en zonas endémicas como Latinoamérica, África, Indonesia y Nueva Guinea están infectadas por cisticerco. Siguiente. La epidemiología de la cisticercosis. Cuando una persona ingiere inadvertidamente huevos de tenia, se produce la neurocisticercosis, que es una enfermedad relacionada con el subdesarrollo y que se presenta en países que no tienen una buena infraestructura sanitaria y educación para la salud. Se considera que es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central y con cerca del 70% de los casos se genera una crisis convulsiva de inicio tardío. La cisticercosis es una enfermedad fascinante en su componente epidemiológico. La mayoría de los libros de parasitología muestra el ciclo de vida de Taenia solium, que incluye al ser humano como huésped definitivo y a los cerdos como huéspedes intermediarios. Sin embargo, se ha considerado que la enfermedad se adquiere por comer huevos que contaminan verduras y frutas por haber sido irrigadas con aguas negras. La cisticercosis es endémica en América Latina, África y Asia. Además, debido a la migración, hay múltiples pacientes en países de desarrollo que acuden a los hospitales de diversas ciudades y también se han encontrado portadores de Taenia solium intestinal en estos países y aún en países musulmanes en donde en principio no se come carne de cerdo. En América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud, se calculó que en 2010 hubo 30.859 casos de neurocisticercosis y 960 defunciones, lo que ha causado que 180.829 años de vida ajustados por la discapacidad. Siguiente. En el ciclo de vida, la Taenia solium
tiene un ciclo de vida complejo que involucra a los humanos como únicos hospederos definitivos del cesto adulto, que es la tenia, mientras que tanto cerdos como humanos actúan como hospederos intermediarios para la larva, que es el cisticerco. El consumo de carne mal cocida o cruda resulta en la liberación del cisticerco en el intestino delgado, donde por acción de las enzimas digestivas, el escólex es evaginado y se adhiere a la pared intestinal por medio de la doble cadena de anzuelos y las 4 ventosas que se encuentran en su cabeza. Una vez se adhiere, los proglótides se empiezan a multiplicar y maduran aproximadamente 4 meses luego de la primoinfección. Esos proglótides contienen cientos de huevos que salen al medio ambiente a través de las heces humanas. Los cerdos y los seres humanos se infectan al ingerir los huevos y los proglótides que se encuentran en el entorno, provenientes de agua o alimentos contaminados. Y en el caso particular de los Homo sapiens, de sus propias manos mediante la ruta fecal-oral. En el intestino delgado, los huevos dan origen a las larvas que migran por la circulación a diferentes órganos como pueden ser los músculos, el corazón, el ojo y el cerebro. Una vez en los tejidos, las larvas darán lugar a los cisticercos. Siguiente. En la patología, la forma adulta del parásito de Taenia solium suele pasar asintomática, pero a veces se presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos y estreñimiento. La neurocisticercosis es una condición pleomórfica, cuyas manifestaciones están relacionadas con la diferencia en número y ubicación de las lesiones en el sistema nervioso central y con la respuesta inmune del hospedero. Está la extraparenquimatosa, que se presenta como hidrocefalia, meningitis crónica, demencia rápidamente progresiva, neuropatía craneal, aracnoiditis espinal extensa e incluso enfermedad cerebrovascular, debido a la arteritis cerebral. La parenquimatosa es la manifestación más frecuente, su manifestación más frecuente es la epilepsia, la cefalia, déficit neurológico focal, déficit cognitivo o amnésico, así como manifestaciones psiquiátricas que incluyen depresión y hasta cuadros que simulan esquizofrenia. La espinal. La neurocisticercosis espinal es poco frecuente. Se presenta con un cuadro clínico inespecífico que ocasiona dolor radicular, debilidad muscular, nivel sensitivo y trastorno de esfínteres. Estos son los músculos que le permiten al cuerpo contener la orina. Su diagnóstico requiere el uso de imágenes de resonancia magnética. Siguiente. Diagnóstico. En el diagnóstico es importante tener en cuenta que junto a la teniasis por Taenia solium, el paciente puede padecer cisticercosis, consideración de relevancia a la hora del diagnóstico y seguimiento del individuo, así como de sus contactos. En el diagnóstico parasitológico se basa en el hallazgo y diferenciación de proglótides grávidas, el cual se puede hacer mediante tamizaje de heces o por encuentro casual en las heces del paciente. El inmunodiagnóstico se basa en la detección de antígenos del parásito o anticuerpos contra el parásito en el hospedador. Las imágenes son útiles para el diagnóstico porque proveen evidencia objetiva del número y topografía de las lesiones, su estado de evolución y el grado de reacción inflamatoria del hospedador contra el parásito. De concentración podemos utilizar el Cato-CATS, Fausto o Ritchie. Siguiente. En cuanto al tratamiento de pacientes sintomáticos con crisis convulsiva, se requerirá tratamiento anticonvulsivante. En caso de cefalia, se deben administrar analgésicos. Como antiparasitario, este tiene como fin destruir los cisticercos vivos o en proceso de generación. La intervención quirúrgica puede ser necesaria en pacientes con neurocisticercosis. Como tratamiento parasitario, es recomendado al uso de antiparasitarios como el albendazol, cegnidazol y praziquantel, este último con resultados alentadores. Siguiente. En la prevención podemos encontrar el saneamiento básico, que se entiende a las intervenciones para el abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y disposición de excretas, recolección y disposición de residuos sólidos, principalmente con la finalidad de mejorar y mantener la salud de la población. Conocimiento de la población de la teniasis y cisticercosis. En diversos estudios se ha observado que el bajo nivel educativo se encuentra fuertemente asociado no solamente a la presencia de teniasis y cisticercosis, sino a muchas más parasitosis. Higiene personal. En su mayoría, las enfermedades diarreicas y parasitarias pueden evitarse mediante buenas prácticas de higiene, depositando las materias fecales en una letrina, lavándose las manos con agua y jabón, y agua después de defecar o tener contacto con las materias fecales de los niños y antes de alimentar a los niños o tocar los alimentos, asegurándose de que las heces de los animales se mantengan alejadas de las viviendas, los caminos, los pozos y donde juegan los niños. Manejo de crianza de los porcinos. La condición principal para el mantenimiento epidemiológico por medio de la infestación de Taenia solium en la naturaleza está garantizada debido a la estrecha relación con los hogares y las condiciones que facilitan a la ingesta de excrementos humanos. Medidas de control. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el control de la cisticercosis se logra más fácilmente a través de la inspección de mataderos. Siguiente. Como conclusiones, podemos encontrar que la colaboración entre las autoridades médicas, veterinarias, las responsables de la inocuidad de los alimentos y el saneamiento básico es esencial para lograr a largo plazo una reducción de la carga de la enfermedad. También se necesita transferir conocimientos acerca del complejo teniasis cisticercosis a fin de sensibilizar acerca de la importancia de esta enfermedad sobre la salud pública, así como las medidas de prevención y control de los factores asociados a su presentación. Siguiente. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.